Ya, aquí está grabando. Yo te mando el link después. ¿Te parece? Sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias. Ok, entonces sigamos. Bueno, también la Ley Estatutaria de Salud habla sobre el derecho a la autonomía de los pacientes. El Código de Ética Médica de 1981 también habla del derecho a la autonomía, los derechos del paciente, tanto en la resolución 13437 del 91 como en la resolución 229 del 2020 de la nueva Carta de los Derechos del Paciente. Entonces, pues digamos que hay como todo el sustento legal de los documentos de voluntad anticipada. La ley 1733 del 2014, la ley de cuidados paliativos, habla sobre el derecho de las personas a suscribir los documentos de voluntad anticipada. Dice que toda persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, con total conocimiento de las implicaciones que acarrea el presente documento, tendrá derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada. En este, quien lo suscriba indicará sus decisiones en el caso de estar atravesando una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible de alta calidad de vida. Y también habla esa ley del derecho del paciente a tomar parte activa en las decisiones que tengan que ver con su vida y con su salud. Entonces, la resolución 2665 en el 2014 reglamentó el derecho a suscribir los documentos de voluntad anticipada. Entonces, los documentos de voluntad anticipada garantizan los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía, la intimidad, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos ni degradantes, en consonancia con las demás disposiciones constitucionales dirigidas a amparar y a respetar la voluntad de los individuos en un Estado secular y pluralista. ¿Qué características tienen los documentos de voluntad anticipada? Son un acto jurídico, o sea, tienen todo el peso legal. ¿Sí? O sea, es un acto legal, un acto jurídico. Debe ser una voluntad inequívoca, o sea, lo que yo dije ahí sigue siendo mientras yo no diga lo contrario, ¿cierto? Pero que no dé lugar a equívocas, pero sí, pero no, no. O sea, claramente yo definitivamente quiero cuidado paliativo, quiero que no me mantengan con vida de forma artificial, ni me prolonguen innecesariamente la vida, o definitivamente quiero la eutanasia en caso de enfermedad terminal y que el cuidado paliativo no me haya podido aliviar el dolor y el sufrimiento. Es unilateral, unipersonal, personalísimo, o sea, es un documento que yo hago en primera persona. La gente muchas veces nos dice, es que yo quiero hacerlo, mi esposo no lo quiere hacer, pero yo lo quiero hacer por él. No, lo tiene que hacer él, convénzalo a él de que él lo haga, pero cada uno puede hacerlo. Yo tampoco lo puedo hacer por mi mamá, ni lo puedo hacer por mi hijo, no, cada uno tiene que hacer su propio documento. Tiene destinatarios, está dirigido a mi familia, a mis médicos, al personal que me atiende. Es revocable. Yo en cualquier momento de la historia de la vida puedo decir, no, ya definitivamente yo no quiero eso, yo ahora quiero otra cosa y claramente lo puedo hacer. Es incaducable, mientras yo no diga lo contrario, sigue siendo válido, ¿cierto? Ha habido veces que nos consultan, mire, es que tenemos una señora que firmó los documentos de voluntad anticipada hace 25 años y ahora ella no tiene capacidad mental, entonces queremos saber si sigue siendo vigente. Pues claro, para eso fue que lo hizo hace 25 años, para que cuando perdiera su capacidad mental, el documento hablara por ella. Y sus disposiciones, en este caso, son de naturaleza extrapatrimonial. Entonces, la resolución 2665 del 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social reglamentó los documentos de voluntad anticipada. Como les decía, nosotros tuvimos que adaptar nuestros documentos a esta nueva reglamentación. Y entonces dice, ¿quién los puede suscribir? Los puede suscribir toda persona mayor de edad. O sea, toda persona mayor de edad puede hacer un documento de voluntad anticipada. Y se debe protocolizar, ¿cierto? O sea, tienen un protocolo para hacer, ¿cierto? Que yo lo lea y lo entienda, y eso lo haga ante una de tres opciones, una de las tres. Ante dos testigos, dos personas que den fe de que yo lo estoy haciendo plenamente consciente de lo que estoy haciendo, estoy informada, estoy libre para hacer el documento. Eso es lo que ellos van a dar fe, los testigos.
O lo puedo hacer ante mi médico tratante. Ir a la consulta médica con ustedes que están en salud y son del médico, y que el paciente le diga, doctor, yo quiero hacer el documento de voluntad anticipada y quiero que usted sea mi testigo. ¿De qué va a ser testigo? De que yo lo estoy firmando plenamente informada, libre, capaz mentalmente para hacer ese documento. O en una notaría como una escritura pública. Y ahí no necesito testigos porque el notario es el testigo de que yo lo estaba haciendo absolutamente libre. El documento de voluntad anticipada se puede hacer ante testigos y esos testigos tienen unos, digamos que no pueden ser testigos las personas que están privadas de la libertad, por ejemplo, los menores de edad, los que sean extranjeros no residentes en el país, los que no conozcan el idioma que yo hablo, porque pues no van a poder dar fe de que yo lo estoy haciendo plenamente consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, tampoco pueden ser testigos esas personas. De resto, cualquier persona puede ser. En esta reglamentación quedó que tampoco podrían ser testigos personas con quien yo comparta patrimonio o tenga una relación de poder, o sea, que no puede ser el jefe ni el subalterno. En esta pandemia, entonces, no podía ser la familia en primer grado porque pues uno normalmente comparte patrimonio con ellos, con el esposo, los hijos. Empezando la pandemia, hicimos la consulta al Ministerio de Salud y nos dijeron que, digamos que abrían la ventana de que los familiares pudieran ser los testigos, siempre que pusieran antes de firmar una frasecita que dijera, no tengo conflicto de interés para ser su testigo a pesar de compartir patrimonio. O si no comparto patrimonio, no tengo conflicto de interés porque no comparto patrimonio. Entonces, poniendo esa frasecita, ya el ministerio nos dio vía libre que los familiares, así compartan patrimonio, puedan ser los testigos. Bueno. Ante el médico tratante, entonces uno va donde su médico tratante es el que me atiende hoy en consulta. O sea, no tiene que ser el médico que me ve toda la vida, porque pues ese médico ya no existe, pero es un médico y entonces él debe poner sus datos de identificación y además de eso debe poner su número de registro profesional. Únicamente. Y con eso queda progresado. El médico no pasa nada. El testigo en su momento, el médico. Nosotros preferimos que los testigos sean personas cercanas, familiares, porque esas personas seguramente van a estar conmigo a lo largo de mi vida y yo les voy a pedir la doble función de que sean mis testigos y que fuera de eso hagan valer mi voluntad, ¿cierto? Pero no necesariamente, o sea, el testigo da fe en el momento de que se firmó plenamente consciente. O en una notaría como escritura pública, o sea, no es simplemente autenticar el documento. En las notarías piden que uno, cuando va a formalizarlo en la notaría, lo autentique y después lo sube a escritura pública. Pero no es exigente que si yo lo hice con los testigos no tengo que ir a la notaría, si lo hice con el médico no tengo que ir a la notaría. Bueno, y también la resolución dice el contenido de los documentos, o sea, hay que estructurarlos. Yo entiendo que ustedes están tratando de estructurar los documentos de voluntad anticipada en la clínica y en CONFA me parece perfecto, pero deben fijarse que contengan todos los elementos que están en la resolución. Entonces dice la ciudad y fecha en que se está suscribiendo el documento, los nombres, apellidos e identificación completa de la persona que firma el documento y los datos de contacto, el celular, el correo electrónico, el nombre, la cédula, la fecha de nacimiento y los datos de contacto y la firma. Es muy importante. O sea, nosotros si hubiéramos, si no tendría que tener el documento una firma y pudiéramos hacer que eso se hiciera como en línea por el computador, yo estoy segura que muchas más personas harían el documento porque es como engorroso para las personas firmar el documento, imprimirlo, firmarlo, llenarlo y que los testigos lo firmen. Pero en Colombia la única forma como de autenticar que el documento realmente fue hecho por la persona en primera persona es la firma. Bueno. Y
Entonces, en el documento yo debo expresar claramente que yo estoy firmando ese documento en plena capacidad mental, de manera libre, informada, y que lo estoy haciendo dentro de mis principios personales, ¿sí? Eso es muy importante que quede expresado en el contenido del documento. O sea, no se da por hecho de que si firmé un documento de voluntad anticipada, pues lo estaba haciendo de manera libre. No, tengo que expresarlo. Nosotros duramos mucho tiempo redactando el documento por eso, porque lo que expresaba el documento que el ministerio proponía, llenando todos esos requisitos, pues era un documento muy extenso, ¿sí? Entonces, pues para la gente era muy engorroso que fuera algo tan extenso. Entonces, como cerrando, pero que dijera, que contuviera todo lo que el ministerio pedía, pues fue un trabajo importante para nosotros. Y la resolución dice que los documentos de voluntad anticipada deben incluirse en la historia clínica de la persona. O sea, yo tengo derecho a ir a donde mi médico y decirle, doctor, yo quiero que usted incorpore mi documento de voluntad anticipada en la historia clínica. O sea, antes teníamos como que el médico le hacía a uno el favor de poner, así como ponía como paciente alérgico a la penicilina, persona que ha firmado los documentos de voluntad anticipada. Hoy en día deben incorporarlo realmente a la historia clínica, o sea, deben hacer un botón en la historia clínica donde pongan los documentos de voluntad anticipada para que toda persona que lo atienda a uno en ese servicio de salud pueda consultar el documento de voluntad anticipada que uno firmó. Entonces, digamos como que el médico tiene el deber tanto de incorporarlo a la historia clínica como de, llegado el caso, consultar con el paciente y la familia si la persona ha firmado el documento de voluntad anticipada y atenderlo de acuerdo a eso. Digamos que nuestra sugerencia es que las personas le cuenten a toda su familia y le den copia y le lleven copia a todos los médicos que lo atienden y tengan a mano, hoy en día en la pandemia, encima de la mesa de noche los documentos de voluntad anticipada, para que si lo tienen que llamar a la ambulancia, a emergencias, a un médico domiciliario, pues de entrada se conozca cuál es la voluntad de la persona. Y también en la resolución quedó el derecho a modificar, sustituir o revocar el documento de voluntad anticipada, aunque anteriormente era como que la persona decía, yo ya no quiero más pertenecer a la fundación y ya no quiero tener ese documento porque en la secta religiosa que estoy siguiendo no están de acuerdo, entonces se rompía el documento y ya. No, porque como ya lo incorporamos a la historia clínica y como ya todo el mundo lo sabe, yo tengo que hacer un documento con el mismo protocolo, revocando o modificando el documento y volverlo a llevar a las mismas personas que le llevé el anterior para que todos conozcan que ya mi decisión o cambió o la revoqué definitivamente. Bueno, ¿qué ventajas tienen los documentos de voluntad anticipada? Pues permiten que las decisiones del final de la vida no sean exclusivamente de los médicos, ¿cierto? Les quita a ustedes, a todo el personal asistencial, ese peso de tener que decidir siempre por el paciente o de hablar con la familia en frío sin que la familia sepa qué era lo que la persona quería o no quería. Extienden la autonomía del paciente en el tiempo, ¿cierto? Entonces, así yo pierdo mi capacidad mental, mi voluntad sigue estando en el documento de voluntad anticipada. Facilitan la toma de decisiones de los representantes legales y de mi familia. O sea, yo ya, como les digo, les quité a ellos el peso de tener que decidir por mí. Bueno, ¿qué problemas tenemos con los documentos de voluntad anticipada? Básicamente que a las personas no les gusta hablar de la muerte. En este tiempo de pandemia es increíble que la gente siga sin hablar de la muerte, donde la vemos en el noticiero desde que empieza hasta que termina. Y vemos que suben las cifras de infección en COVID y la gente sigue sin hablar de la muerte. Y desafortunadamente pues yo entiendo que no es fácil para los médicos ponerle el tema a los pacientes, pero hay que ponerlo. Les tenemos que hablar de los documentos de voluntad anticipada y como les digo, toda esta resolución habla de que el médico debe sugerirle a los pacientes. En Estados Unidos, en el Obamacare,
dieron autorización para 2 consultas de firma de documentos de voluntad anticipada, de tener la conversación con el paciente y la familia sobre los documentos de voluntad anticipada. Aquí que todavía no nos controlan tanto las consultas médicas, pues uno puede ir a la consulta médica y hablar de cualquier cosa con el médico y al médico le pagan la consulta, o sea, no tiene que haber como un resultado de una fórmula médica o de algo así. Pues yo los invito a que tengan la conversación con los pacientes, que la tengan ustedes con su familia, ¿cierto? Y hablemos de qué queremos al final de la vida y qué no queremos al final de la vida y hagamos unos documentos de voluntad anticipada para que no haya problemas. Digamos que firmar el documento, por ejemplo, a muchas familias les ha quitado muchos problemas familiares porque, ok, yo firmo el documento y pongo testigos a mi familia que está acá, pero mi hija que está en Alemania, que nos hablamos una vez a la semana, pues no vamos a hablar de esto y no voy a mandarle el documento escaneado, que ya lo firme, lo escaneé. Pero si llego a una situación terminal y ella no sabía, ¿cierto? Entonces va a pensar que mi hijo está cansado de cuidarme y entonces que prefiere que yo me muera. Entonces, no, miren, ella firmó el documento de voluntad anticipada, yo no soy el que estoy decidiendo, ella fue la que decidió, hay unos testigos, hay un protocolo, está en la historia clínica, ya nos quitamos ese problema de encima. Desafortunadamente no se encuentran muy difundidos los documentos de voluntad anticipada. Tenemos que hacer este trabajo que estamos haciendo con ustedes mucho más a menudo y en muchas más partes, de hablar sobre los documentos de voluntad anticipada, hablar sobre la muerte digna. Y desafortunadamente es otro problema de los documentos de voluntad anticipada, pues que todavía no tenemos una historia clínica universal en el sistema de salud, ni siquiera una EPS tiene una historia unificada, o sea, como gran cosa logramos que la historia clínica de una clínica sea una sola, posiblemente ustedes en CONFA hayan avanzado en CONFA y tengan una historia clínica universal, pues eso sería un avance muy grande porque cualquier médico que entre a mi historia clínica va a saber que yo firmé un documento de voluntad anticipada y lo va a poder consultar. ¿Cuál es el mejor momento para reflexionar sobre una voluntad anticipada? Ayer es tarde, porque tenemos cercanos y cerquita en el tiempo los casos de Gustavo Cerati, que ustedes pues lo conocieron, es de su época, ¿cierto? Y por un problema cerebral queda en un estado vegetativo y bueno, estuvo 15 años en estado de vegetativo, solo 5 años, del 2010 al 2014, y Michael Schumacher lleva desde el año 2013 en un estado vegetativo que no sabemos a ciencia cierta en qué momento histórico están y cuál es la condición, porque la familia ha sido absolutamente hermética en esto, pero ustedes que trabajan en salud habrán visto miles de casos de pacientes que por accidentes, por hipoxias cerebrales, pues han quedado en estados de comas persistentes, en estados vegetativos, sin ninguna posibilidad de recuperación a una muerte digna. Y la resolución 1216 del 2014, que reglamentó la aplicación de la eutanasia en Colombia, dejó claro que la solicitud de eutanasia solo la puede hacer el propio paciente, pero la puede hacer a través de un documento de voluntad anticipada. Y será mi familia quien le diga a los médicos, doctor, mi hermana firmó el documento de voluntad anticipada, esta es su voluntad, ella quería la eutanasia. Si no hay un documento de voluntad anticipada para solicitar eutanasia, la familia no puede pedir la eutanasia para mí. La familia puede pedir cuidado paliativo para mí, puede pedir rechazar tratamientos, adecuación de medidas asistenciales, sedación terminal, todo eso lo puede pedir la familia, pero no la eutanasia. Entonces, pues si nuestra voluntad es que al final de la vida queremos que nos apliquen la eutanasia sin cuidado paliativo, no nos ha podido aliviar el dolor y el sufrimiento, pues claramente hay que firmar el documento de voluntad anticipada solicitando la eutanasia. Como médicos y como personal de salud, pues tenemos que tener claro que así no estemos de acuerdo con la eutanasia personalmente o por esa condición que tiene el paciente,
pues el paciente es el dueño de su vida y es el que tiene el derecho a decidir cuál es la forma que quiere tener de muerte digna, ¿cierto? Recordamos que es un caso que fue pues, muy nombrado y más aún en el eje cafetero de don Ovidio González. Para muchos médicos yo he escuchado que no era una condición que hubiera ameritado una eutanasia porque don Ovidio no estaba terminal agonizante, pero médicamente no tenía cura su enfermedad, era progresiva, incapacitante, deteriorante, le causaba un intenso sufrimiento a él, a su familia, al equipo de salud tratante, y era una persona que en el curso de 6 meses podría morirse. Entonces sí era considerado un paciente terminal, porque paciente terminal no es únicamente el agonizante, sino es el que tiene esa condición. Me pregunta aquí Victoria Salazar, ¿qué pasa con los pacientes interdictos? ¿Quién decide? El tutor. Bueno, te he de decir que la ley 1996 del año pasado cambió las reglas, ya no existe la interdicción. Cambió a que todas las personas tenemos derecho a poder tomar las decisiones por nosotros mismos, así tengamos dificultades mentales o de conocimiento, y entonces esas personas lo que necesitan son unos apoyos adecuados para poder hacer un documento de voluntad anticipada. Entonces, en ese caso, los testigos tienen que dar fe de que esa persona realmente estaba entendiendo lo que estaba firmando. Y o que vaya a la notaría y el notario debe prestar el servicio de esos tutores, también los consultorios jurídicos de las universidades o los juzgados, pero ya se acaba esa figura del tutor, ya la figura cambia para estas personas con incapacidades, y lo que necesitan son unos apoyos muy importantes para demostrar que la persona pudo tomar una decisión informada, consciente y libre cuando ya tuvo el apoyo adecuado de esos apoyos. Entonces, ese sería el conducto regular para hacer hoy en día los documentos de una persona que tenga una incapacidad mental para tomar las decisiones por sí misma. Ese sería. ¿Qué otras inquietudes tienen? Pueden hacer sus comentarios. Ok, sí, la resolución 2665 pidió que se incorporen los documentos de voluntad anticipada, la decisión de la persona de ser donante de órganos y tejidos. Entonces nosotros los incorporamos y nosotros le adicionamos, porque todos somos donantes de órganos y tejidos con fines de trasplante, pero nosotros le pusimos en el documento que también si quiero ser donante de órganos y tejidos con fines de investigación o de docencia, ¿sí? Entonces, nosotros sí incorporamos la parte de la decisión de la persona de ser donante de órganos y tejidos en el documento de voluntad anticipada, porque así lo pedía la resolución. ¿Alguna otra inquietud, doctor Cardona? ¿Usted tiene alguna inquietud sobre los documentos? Doctor Gentil Gómez, Juan Esteban. Ajá. ¿Qué tan válido es expresar verbalmente la voluntad anticipada? No, o sea, digamos como que le puede servir a la familia saber que mi papá definitivamente no quería, ¿cierto? Pero legalmente, si no hay un documento que lo demuestre, puede haber problemas legales donde haya una divergencia de conceptos. El ministerio en la resolución también dejó la posibilidad de que no solo fuera un documento firmado, sino que también podía ser un video, ¿cierto? Yo el problema que le veo al video es que el video y la tecnología de hace 2 años ya hoy no es válida. Ya estos computadores de hoy en día no tienen ni dónde meter un DVD, un disco, ¿cierto?
Entonces se puede perder muy rápidamente en el tiempo y como les digo, nosotros tenemos documentos de voluntad anticipada de hace 40 años en papel y el papel sigue siendo válido. Nosotros le pedimos a las personas que les sugerimos que hagan un documento, que hagan un video cuando la persona no tenga capacidad de escribir, pero sí se pueda demostrar que la persona tiene capacidad mental para tomar la decisión de pedir cuidado paliativo, de pedir la eutanasia. Pero debe llenar el mismo protocolo que tiene el documento físico, o sea, se debe decir, yo, Carmenza Ochoa, identificada con cédula de ciudadanía tal, de tal parte, con fecha de nacimiento tal, en pleno uso de mis capacidades mentales, de acuerdo a mis principios personales, o sea, todo ese protocolo que deben tener los documentos, yo debo decir todo eso, y deben estar en el video presentes mis testigos y se deben ver, y ellos deben dar fe de que yo, Juan Pérez, libre y consciente, soy testigo de que Carmenza Ochoa está firmando el documento de voluntad anticipada con plena capacidad mental para hacerlo y yo tengo plena capacidad para ser el testigo. Entonces se debe llenar todo eso. Entonces cuando hay casos de pacientes que, digamos un paciente con esclerosis lateral amiotrófica que ya no puede firmar, o un paciente invidente, o entonces pues ahí sí hacer el video, pero digamos que ser como muy precavido de que si está cambiando la tecnología, pues cambiemos el medio, porque por ejemplo los DVD de la primera comunión de mis hijos, pues ya no los pude cambiar, ya no los puedo ver porque no hay en dónde verlos, porque son DVD. Preguntan hasta qué edad se puede ser donante de órganos. La ciencia médica ha avanzado mucho y yo sé que están tomando órganos de personas más o menos como hasta de 70 años con fines de trasplante de órganos. Pero los tejidos, los huesos, los tendones, los músculos se pueden tomar de más tiempo y con fines de investigación y docencia siempre, porque por decir un paciente, yo tengo una persona conocida que tiene 104 años y su capacidad mental está muy buena. Entonces, pues hacer una investigación por qué ese cerebro no le dio demencia, pues es muy importante. Entonces, pues con fines de investigación y de docencia podemos ser infinitamente donantes. Ya para fines de trasplante, pues depende de la tecnología. ¿Sí? Aquí dice Juliana que el donante de mayor edad que se conoce en Estados Unidos tenía 93 años. Todo depende de la salud y el funcionamiento de los órganos. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la donación de órganos y tejido, y como les digo, con fines de trasplante, de investigación y de docencia. Y es la única circunstancia por la cual aceptamos que a una persona la mantengan con vida de forma artificial mientras se hace todo el protocolo para hacer los análisis, para tomar los órganos y lo necesario para que el receptor pues esté listo para poder recibir los órganos, porque pues se necesita que los órganos estén en muy buenas condiciones, esté circulando la sangre. Entonces pues es la única situación por la cual aceptamos. ¿Ok? Pregunta Julio César Ríos, ¿existe algún recurso legal que puedan usar los familiares para anular la voluntad anticipada? Y en caso de oposición familiar, ¿qué recursos podemos usar los trabajadores de salud para que se lleve a cabo la voluntad anticipada? Bueno, ahí hay varias cosas. Una, la relación es médico-paciente, ¿cierto? La relación básica es médico-paciente. Digamos que en un segundo plano, y existe y hay que tenerlos en cuenta, la familia, ¿cierto? Pero está por encima la voluntad del paciente a la voluntad de la familia. Nosotros hemos tenido, digamos, como situaciones de estas, ¿cierto? Donde los médicos, las clínicas, pues han hecho como unas actas donde nosotros tenemos el documento de voluntad anticipada del paciente y la familia dice que no está de acuerdo, pero le hemos explicado a la familia, digamos, como cuál es la situación del paciente, en qué momento está, cuáles son los posibles tratamientos, cuáles son los tratamientos que él en el documento expresó que no quería y que esos tratamientos solamente le van a prolongar la vida, o sea,
una explicación muy completa de por qué se está tomando la decisión de actuar teniendo en cuenta la voluntad del paciente por encima de la voluntad de la familia. Entonces, tener ese documento de voluntad anticipada es muy importante para los trabajadores de la salud, porque esa va a ser la prueba más la historia clínica muy bien fundamentada que les digo, para que si alguna de las personas de la familia pone alguna demanda, pues que todos la pueden poner en cualquier momento, pues poder defender ante el juez que estaban actuando dentro de la voluntad del paciente, la autonomía del paciente, y fuera de eso, pues con todo el fundamento en que lo mejor para el paciente era lo que atenderlo de acuerdo a su voluntad y que los tratamientos que pudieran mantenerlo con vida de forma artificial solamente iban a prolongar su vida, no le iban a dar un beneficio mayor en ninguna otra parte. Juliana Buitrago pregunta, ¿sabe qué porcentaje de la población colombiana ha realizado su documento de voluntad anticipada? Ay, Juliana, mira, esto ha sido un trabajo de 40 años. Somos 50 millones de colombianos y tenemos 25.000 documentos de voluntad anticipada. O sea, el porcentaje es 0.01%. Es una cosa muy difícil en el mundo entero. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, como les digo, hay 2 consultas médicas específicas para hablar sobre voluntades anticipadas y el porcentaje sigue siendo muy bajito. Y digamos que el documento tiene como, por ejemplo, en la fundación de cada 20 personas que solicitan los documentos, ¿cierto? Que son personas que ya pensaron en el tema, ya lo racionaron, ya lo volvieron físico, ¿cierto? O sea, yo quiero tener el documento físico, quiero que me lo manden por correo electrónico y lo quiero imprimir. Solo un documento llega a nosotros, o sea, solo una persona se afilia con nosotros, ¿sí? Porque hay muchas como cosas difíciles, o sea, como que el papá llega a la casa y dice, mire, tengo los documentos de voluntad anticipada, quiero que ustedes conozcan, no, papá, tú nunca te vas a morir, ¿qué te va a pasar? ¿Qué estás pensando? ¿Qué te está pasando por la cabeza? No, papá, si nosotros te queremos, te llevamos a buenos médicos, te tenemos un buen seguro. No firmes el documento. Y esas personas nos están llamando hoy. Mira, es que mi papá hace 20 años quería firmar el documento, pero yo le dije en ese momento que no, yo quiero saber si él lo hizo por encima de mi voluntad, porque esa era la voluntad de él, ¿cierto? Entonces, pues, es una cosa muy compleja de firmar los documentos de voluntad anticipada. Y fíjese que, por ejemplo, hemos hecho encuestas. Buena, doctora. Y las personas, ni siquiera el personal de salud que han vivido estas situaciones, han hecho el documento porque es que, como decir, en este hospital conocen cuál es mi voluntad y quién le dijo a usted que a usted va a trabajar toda la vida en el mismo hospital y quién le dijo a usted que van a estar los mismos médicos atendiéndolo y quién le va a decir que no va a tener que cambiar de hospital o de sistema de salud. Entonces no podemos confiarnos, es que mis amigos saben o mi familia sabe. Es muy importante firmar los documentos de voluntad anticipada. Pregunta Juliana. Qué pena, yo ahí... Una investigación sobre el pensamiento y actitudes de la población en relación a la voluntad anticipada o que haya explorado los aspectos culturales. Sí hemos participado en investigaciones sobre el concepto de muerte y lo que la gente habla sobre el tema de la muerte con su familia, que es muy poquito, pero específicamente sobre voluntades anticipadas no conozco. Y nosotros no lo vemos. Julio César pregunta, ante la negación reiterada de la familia al cumplimiento de voluntad anticipada, ¿ante qué ente del gobierno se puede acudir? Fiscalía, Defensoría del Pueblo. Yo pensaría que sí. Uno podría hacer también una consulta al Ministerio de Salud. El Ministerio en la parte de promoción y prevención de la salud es la que trabaja, la que ha hecho todos estos documentos de voluntades anticipadas, de reglamentación de las voluntades anticipadas. Yo creo que sí. Uno podría ir ante un juez de familia, ante una instancia de familia, también podría trabajarlo. Pero digamos que nuestra experiencia es que cuando logramos hablar con la familia, yo, digamos como que dentro, digamos como a veces para las familias
cuando les hablan de la voluntad anticipada o de suspender tratamientos porque no le dan beneficio al paciente, la familia lo entiende como es que ya el sistema de salud no paga más, es que ya la EPS no paga más, es que la clínica ya quiere salir del paciente y muchas veces remiten a la familia a que consulten con nosotros la fundación, que somos como un ente, pues que no tenemos ningún vínculo ni con la clínica ni con el sistema de salud, y logramos hacer que las personas como que hablen y piensen más de que cuál es el pronóstico y qué va a pasar después. Nosotros encontramos muchas veces como que los médicos, el personal de salud no tiene a veces el tiempo suficiente para hablar con la familia sobre qué le espera a ese paciente y a esa familia, si el paciente queda en un estado vegetativo, en un estado de coma persistente, ¿cierto? La familia siempre cree que el paciente se va a mejorar, o sea, el paciente de 94 años con el Alzheimer avanzado de hace 15 años, con una insuficiencia cardíaca muy avanzada, donde a la familia le dicen como que le podemos poner un marcapasos, la familia se imagina que esa persona se va a curar de la demencia, de la dificultad respiratoria, de la dificultad cardíaca. Entonces, explicarle que no, que simplemente pues va a vivir un poquito más de tiempo, pero que todas esas complicaciones van a seguir adelante. O sea, la gente siempre tiene como el imaginario de que todos los tratamientos médicos curan milagrosamente. Entonces, cuando se habla claramente con las familias y se expresa y se les expresa lo que va a pasar después, se quitan muchos de estos problemas. Y otra cosa es como garantizarle que le vamos a suspender los tratamientos, pero él no va a sufrir. O sea, por ejemplo, un paciente que requiera un respirador, requirió el respirador pensando en darle calidad de vida, pensemos en los pacientes de COVID, hacen una insuficiencia respiratoria, lo conectan al respirador, definitivamente el paciente no reacciona, hay que desconectarlo. La familia tiene el imaginario de que va a morir asfixiado, o sea, una cosa horrible. Entonces sí se le garantiza a la familia y se le demuestra que lo vamos a sedar para que él no sufra, que cuando uno lo sedan es como cuando le hacen una endoscopia, que lo duermen y no siente nada. Entonces que el paciente no va a sentir nada, no va a sufrir. Las familias lo entienden. Las familias le tienen mucho miedo a que el paciente muera asfixiado, o cuando es ese paciente de 94 años que ya no pudo tragar más porque definitivamente se le acabó su reflejo de deglutir, pues ponerle una sonda al estómago, entonces se va a morir de hambre, pues eso es horrible. No se va a morir de hambre, se va a morir del curso natural de la enfermedad, y entonces, pues si es necesario, lo vamos a sedar para hacer todo lo posible porque él no sufra. La familia lo entiende de una manera bastante adecuada. Yo sé que hay familias que son muy difíciles, pero sí confío y sí la experiencia me muestra que si hablamos adecuadamente, si los manejamos adecuadamente, aceptan la voluntad del paciente y aceptan muchas veces, sin que el paciente haya expresado la voluntad, pues que se suspendan medidas que solo tienen como finalidad mantenerlo con vida de forma artificial. Okay. Doctora Carmesa y todos, muy buenas noches. Rodrigo Cardona. Doctor Cardona, ¿cómo está? Muchas gracias a usted, doctora Carmesa, de verdad que muy preciso usted en sus disertaciones. Y de verdad que, a ver, la experiencia que ha tenido la Fundación durante 40 años, nosotros estamos comenzando a vivirla también aquí en nuestro medio. Todas esas dificultades que usted ha planteado, nosotros en chiquito la hemos tenido. De verdad que en este momento las personas hablar con respecto, digamos, a la muerte, con respecto a hacer las voluntades anticipadas, implican unas explicaciones largas y extensas. ¿Qué es lo que de pronto en un momento determinado uno como médico ha logrado detectar? Y es que nosotros dentro de la capacitación clínica y terapéutica nunca hemos aprendido a hablar con las familias, dedicarles el tiempo a las familias, lograr interpretar todas sus manifestaciones de angustia, ansiedades, deseos, expectativas, y lograr
tener es una respuesta que sea adecuada para ellos. Siempre el médico y siempre las ciencias médicas brindan esperanza. Entonces, ese tipo de situaciones han llevado a que se dé este tipo de dificultades. Pero cuando yo la escucho a usted hablar de las dificultades que ha tenido durante todo este tiempo como directora de la fundación y la experiencia que tiene la fundación, me da a mí como un fresquito, pues, en ese sentido, es que así en chiquito el grupo que nosotros tenemos y que estamos bregando aquí a conformar aquí en Manizales, hemos tenido esa misma apreciación, esa misma percepción de que es muy difícil y más ahora. O sea, que estamos, creo que por hacer todo el trabajo y tenemos la voluntad y el deseo, de verdad que hay que felicitar a la Clínica San Marcel porque desde hace tiempo ha venido pensando en esto y creo que ha sido pionera en las voluntades anticipadas y en tener unos comités de ética y de bioética muy bien fundamentados. Y es una institución que es muy seria, ¿verdad? Que eso agrada mucho. Y también para comentar aquí, la doctora Juliana Buitrago Jaramillo, ella es una médica trasplantóloga, por eso las dificultades de las preguntas que hace, de verdad que son preguntas de mucha trascendencia, de que quisiera uno como en el medio, que Colombia de verdad se tuviera como esos estudios y esas explicaciones para hacer como la voluntad anticipada también se vuelva también una voluntad de donación de órganos. Ella ha sido una pionera y ha sido una avanzada en el tema del trasplante aquí en Colombia. Entonces, pienso que ese tema tiene que trabajarse también intensamente dentro de las voluntades anticipadas y en las partes de las clínicas. Y buenas noches para todos. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cardona, sí, por sus intervenciones. Espero que, bueno, sea de mucha utilidad para ustedes y todo lo que necesiten de nuestra fundación de apoyo en la redacción de los documentos, en la divulgación de los mismos, pues con mucho gusto les brindamos el apoyo. Si quieren que, digamos, como en la asociación de usuarios del hospital, como que hablemos con ellos, como abrir espacios para que, digamos, como que, porque es que muchas veces se lleva a que este tema se toma como al final de la vida de las personas, ¿cierto? Entonces, pues es muy difícil de abrir el espacio en ese momento. Entonces, si abrimos espacios tempranos como este que estamos teniendo con la Asociación de Usuarios del Hospital, como que la gente, los pacientes y los familiares conozcan desde ahora los documentos de voluntad anticipada, yo creo que tendría un impacto muy positivo en la divulgación de los documentos de voluntad anticipada. Doctora Bueno, Carmen. Alexandra, pues si no hay como más preguntas en Sí, este momento. ¿Sí? Sí, Doc, tenemos más preguntas. Estaba escuchando a la doctora Daniela, ¿cierto? Ok, ¿le escucho, Daniela? Doctora Carmen está tomándole con relación a la divulgación de esta información, sobre todo a la red de usuarios, ¿cierto? En este momento nosotros nos encontramos en la divulgación, pues Alexa está empoderando ese plan de trabajo de la política de participación social. Ya yo tuve un primer encuentro con los miembros de la mesa sobre lo que ellos querían saber. Muy interesante abordarlo desde la ley estatutaria y basados en el principio de autonomía. Los pacientes tienen varios imaginarios y si nosotros podemos determinar, pues podemos desarrollar mejores estrategias para comunicarles toda esta información. Entonces, pues creo que sería de gran ayuda y podríamos hacer como parte de la política de participación social, la participación de usted para con ellos, que es como acercarlos más a un tema que de pronto nosotros como médicos a veces no tenemos las habilidades para hacerlo. Con mucho gusto nos avisan así como Alexandra con tiempito y nos programamos y les damos la charla y abrimos estos espacios. Es abrir los espacios. La gente al final como que, pues digamos como que lo ve un tema no muy amable, pero al final lo entiende y lo ha vivido y ha tenido, entonces con mucho gusto
abrimos el espacio y estamos a disposición para acompañarlos. Tengo un comentario Muchas gracias, y Doc. una pregunta, si me permite. Sí, Claro, doctor. Sí, señor, quien pueda. gracias. Hace poco, en la Academia de Medicina, hicieron una exposición bastante interesante sobre cómo ha avanzado todo lo de cuidado paliativo. Entonces ahora, desde 6 meses, 8 meses, 1 año, qué sé yo, o más tiempo, los pacientes que van entrando en unas fases de deterioro o se presume que prontamente pueden llegar allá, van teniendo una atención integral que minimice en lo posible los padecimientos y las dificultades que vayan a tener, y se me antoja que un trabajo similar se hacía un poco empírico desde DMD en Ibagué. Ya estuvimos más de 20 años en la Junta, pero me parece que es bien interesante la coyuntura para empezar a trabajar un poco para que la gente, la familia, vaya entendiendo que la enfermedad no es solamente cuando llegó, sino desde cuando se está gestando, y que igual la muerte va a llegar no repentinamente, sino que se va tomando un tiempo previo. ¿Cómo articular eventualmente esas dos situaciones de lo que es el aprestamiento a través de cuidado paliativo para que haya una concientización mayor y una mayor difusión entre las familias y las personas, para que entren y entiendan esto y pueda llegar más fácil a una firma de un documento de voluntad anticipada? ¿Ha tenido alguna experiencia al respecto? ¿Ha habido algo? Ok, muchas gracias, doctor Gómez. Digamos que cuidado paliativo, idealmente, como debe ser tan integral, ¿cierto? Debe dar un acompañamiento tanto físico a los síntomas del paciente, como emocional al paciente y a la familia, ¿cierto? Entonces, cuidado paliativo, digamos, como en esas primeras consultas de anticipación de síntomas, ¿cierto? Como de explicarle al paciente y a la familia cuál va a ser como el curso normal de esa enfermedad, hacia dónde va, qué va a ir pasando, cómo van a ir escalando los síntomas y cómo él puede ir escalando también en el control de esos síntomas y en una mejor calidad de vida. Debe proponerle al paciente y a la familia los documentos de voluntad anticipada, para que claramente, digamos, como que se sepa hasta dónde quiere el paciente que se llegue, ¿cierto? O sea, hasta qué tratamientos quiere llegar y hasta qué tratamientos no quiere llegar, o sea, cuáles son como sus expectativas, ¿cierto? Y dentro de esas expectativas, pues dejarlas consignadas en un documento de voluntad anticipada, para que si pierde su capacidad mental, pues sea claro para todos cuál era su voluntad. Cuidado paliativo es maravilloso, un 95% de los pacientes tienen una muerte digna con una buena atención de cuidado paliativo. Yo y la Fundación promovemos un montón los cuidados paliativos porque nos parecen súper buenos. Entonces, y digamos que promovemos que la gente entienda que el cuidado paliativo es mucho más que morfina, porque mucha gente considera que es que si me mandan a cuidado paliativo me van a dar morfina y me voy a morir, o sea, es el camino. Y no, cuidado paliativo es mucho más que eso y tenemos derecho a exigirlo como mucho más que eso, ¿cierto? Porque la gente se queda, yo he visto que le escriben en la fórmula, al paciente le medican morfina y un letrero grande que dice esto es cuidado paliativo. O sea, como entienda que usted con esto no se va a curar, pero eso es todo. Y cuidado paliativo es mucho más que únicamente darle morfina. Entonces, todos tenemos que entender muy bien qué es cuidado paliativo y digamos como que nosotros notamos que muchos médicos, muchos servicios de salud le tienen mucho miedo a, por ejemplo, el servicio de oncología, decirle al paciente, usted yo no voy a poder curarlo, le voy a poder dar calidad de vida un tiempo, pero digamos que los tratamientos oncológicos ya no son curativos, le van a dar calidad de vida, pero no los remiten con cuidado paliativo, ¿cierto? O sea, como que
ahí hacen como una traba, ¿cierto? Donde podrían decir, mire, yo sigo pudiendo hacerle por usted, por ejemplo, irradiaciones, pues, radioterapia para que no crezca más ese tumor en la cabeza, pero vaya con cuidado paliativo para que el cuidado paliativo le controle los síntomas, pero también lo vaya ayudando a prepararse emocional, psicológica, espiritualmente y materialmente a prepararse para morir. Entonces, no tener miedo de decirle al paciente, vaya también a cuidado paliativo y vaya tempranamente. O sea, el cuidado paliativo no es para el paciente agonizante. Ya el paciente agonizante, ya cuidado paliativo no tiene mucho que hacer por él, más que sedarlo y acompañarlo un poco. Pero si el paciente empieza tempranamente con cuidado paliativo, la experiencia es mucho más amable. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud? Yo por el chat no encuentro más preguntas. Alexandra. Por aquí estoy, Doc. Oh, Pensando en lo que tú decías de cuidados paliativos, esa discusión la hemos tenido varias veces en la clínica y es que donde a veces a uno le dicen, no, es que ya no, esa como mala costumbre que tenemos, que dicen a veces los familiares, no, es que nos dijeron que ya no había nada que hacer por el paciente, por mi familiar. Es donde hay tanto por hacer todavía. Y exacto. No hay nada que hacer para curarlo, pero hay mucho que hacerle para darle calidad de vida. tanto que hacer aún. Sí, Mucho. señor. Mucho que hacer Bueno. y lo vamos a acompañar hasta que se muera. Y no solo al paciente, a la exacto, familia al también paciente y y a su en la familia. muerte. Sí, señor. Claro. Sí, señora. Bueno, les quería recomendar a todos los asistentes la guía para hablar con la familia que tiene la fundación. Es una guía muy útil, de verdad que sí. No sé si de pronto nos puedas hablar en 2 minuticos al respecto. Yo la voy a dejar por el chat, voy a dejar el link. Es muy importante que la puedan revisar para que les puedan iniciar sus conversaciones en casa. Todos los documentos de voluntades anticipadas y de verdad que nos va guiando como en el paso a paso. Entonces es muy útil y si de pronto nos puedes ampliar un poquito más de esa información, yo ya la voy a dejar en el link, en el chat. Okay. Es una guía, digamos, práctica de cómo poner el tema, porque es que la gente dice, es que yo cómo le voy a hablar a mi mamá de cómo quiere ella el final de su vida, ¿sí? Entonces va a pensar que ya la voy a matar, ¿cierto? Entonces es como, ok, hagamos una reunión tranquila en la mesa del comedor, en un desayuno, en unas onces, y vamos a hablar de este tema, ¿cierto? Entonces, mamá, hoy en día es posible mantener a las personas con vida de forma artificial, a ustedes les debe quedar menos difícil porque ustedes lo han visto en la vida real, pues digamos que hay unas condiciones del final de la vida que son muy duras, que son muy indignas. Hay condiciones, hoy en día, digamos que la muerte dejó de ser un proceso natural y es un proceso absolutamente medicalizado. Y hay toda la ciencia y la tecnología para mantener con vida a una persona de forma artificial por tiempos indefinidos, ¿cierto? Sin calidad de vida, pero sigue viviendo. Entonces, que hablemos de eso, que contemos las experiencias de esto y vayamos concretando como qué quisiéramos, qué no quisiéramos y se firme el documento de voluntad anticipada. Y se firme el documento de voluntad anticipada y también, mire, quitémosle problemas a nuestra familia. También los bienes materiales. La gente, a mí me parece increíble que en el siglo XXI la gente siga sin saber qué hace su papá, en qué trabaja su papá, dónde tiene una cuenta bancaria, cuáles son las claves de su cuenta bancaria, quién le debe y a quién le debe y qué quiere hacer con sus cosas. ¿Sí? La gente no sabe. Entonces, dejarla. Mire, empezando, yo esa hojita la hice ya hace como 10 años en la fundación, que es una hoja que si quiere, Alexandra, yo también les mando, que es como una lista de chequeo. Entonces ahí yo pongo como todos mis datos que seguramente mi familia no sabe. ¿Dónde está mi registro civil? ¿En qué notaría está mi registro civil? Porque si yo me muero tienen que ir a buscar el registro civil de nacimiento. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué notaría? ¿En qué libro? ¿En qué acta?
todas las cosas legales, o sea, qué cuentas bancarias tengo, a quién le debo, quién me debe, ¿sí? Qué bienes tengo, porque pues puede que no sepan exactamente qué tengo, que yo con mi hermano hice una media sociedad y entonces entre los dos, el carro de él, finalmente yo tengo una parte que no les conté a ustedes porque me iban a regañar, pero ahí tengo una parte, entonces pues, cóbrenle a él la parte. Y quién quiero que se quede con mis cosas, ¿cierto? Entonces con las casas, las haciendas, las fincas o estas cosas de Halloween que yo tengo, yo de que mis hijos quedarán encantadísimos con todas mis cosas de Halloween que me encantan y Coco me encanta. Pues tengo mis amigas que les fascina, entonces vea, a ellas regálenle eso, ¿cierto? Y mis pañoletas y mis aretes y mis cosas, o sea, repartir y quitarles a ellos el peso de tener que encartarse de pensar qué van a hacer con todas las cosas, ¿cierto? Entonces, esa conversación es como, ¿qué quiero yo al final? Y si quiero que me cremen o quiero que me entierren y quiero que mis cenizas las pongan en la sala de la casa o me las lleven al osario con mi mamá o las lleven a un bosque, ¿sí? O sea, dejemos claramente, y cuál quiero yo que sea mi ritual al final de la vida, ¿sí? Porque yo tengo derecho a querer cosas especiales, que tengo derecho a decir, no, a mí no me gusta la velación, entonces no quiero que me lleven a una funeraria. Yo justifico y yo pienso que sí son importantes las funerarias y ese día de velación donde puede venir cualquier persona a saludar a mi familia y darle su versión de quién era yo, ¿cierto? A mí me parecen muy importantes, pero tener esa conversación y hablar de todos estos temas de qué quiero yo para el final de mi vida, el final de mi vida, cuál es mi ritual, ¿cierto? Es súper importante. Entonces, los invito a que lean este artículo que es bastante completo y bastante, como dice, guiador, ¿cierto? De cómo tener la conversación y de cómo concretarla, porque no es fácil como hablar del tema, entonces cómo concretarla. Los invito a que lo hagan y le voy a mandar a Alexandra esta lista de chequeo que es bien interesante, porque, por ejemplo, entre otras cosas, tiene una parte simpática, es que es como, ¿a quién le avisen mis hijos que yo me morí? Pues mire, con que le avisen a Ángela Noguera, mi compañera de colegio, ella le cuenta a todas las compañeras del colegio, no tienen que llamar a nadie más. Con que le avisen a esta compañera de trabajo, ella le va a contar a todos los demás. Entonces hay 10 personas a las que ellos tienen que llamar, no más, ¿sí? A avisarles que yo me morí. Con esas 10 personas, todas las demás van a saber. O sea, no tienen que ponerse a buscar en el celular quién será este, quién será la otra. No, ahí están las personas que son importantes, que sepan que yo me morí y que ellas le contarán al resto. Entonces, es muy bonito que uno pueda planificar cómo quiere el final de su vida y no dejarle problemas a los demás. Eso es tan importante, Doc. Hemos tenido casos de pacientes que en la clínica antes de iniciar su sedación terminal desean hablar con el notario, desean hacer todos estos trámites que si tuviésemos de pronto un poquito más de acompañamiento y formación al respecto, lo hubiesen tenido listo antes, ¿cierto? Entonces, esa lista te agradecería mucho que nos la compartieras para nosotros poderla revisar y cómo implementarla en la clínica y también a nivel personal. Exacto, y a nivel personal, porque acuérdate que la muerte está aquí al ladito nuestro, mira, ahí están las calaveritas, ahí está la muerte, y puede llegar en cualquier momento, no tengo que esperar a ser un paciente terminal. Ustedes habrán visto miles de muertes absurdas, ese programa de 1000 formas de morir es absolutamente cierto, o sea, todos conocemos casos de personas que casi no se mueren, que la muerte es absurda, y casos de personas que se murieron por unas causas que no tenían que ver. Entonces, arreglemos todo eso y ya estamos ligeros de equipaje y ya en cualquier momento la entregamos. Mil gracias. Bueno, de pronto tenemos José más Fernando preguntas. Chavarriaga pregunta que quisiera saber más de la fundación. Pues, o sea, te invito a visitar nuestra página web y a llamarnos y con mucho gusto te brindamos la información que requieras. Y el doctor Rodrigo Cardona nos conoce muchísimo, y entonces también puede ser un enlace, y el doctor Gentil Gómez pueden ser un enlace para que hagamos una sinergia allí muy importante para todos. Bueno, de pronto alguna otra inquietud, intervención, comentario.
vacuno. Bueno, doctora, mil gracias por su apoyo. De verdad que estos espacios nos han enriquecido mucho. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que nos veamos muy pronto, que nos podamos conocer después que todo esto termine personalmente. Y seguramente nos encontraremos, como decía la doctora Daniela, para nuestra asociación de usuarios. Tenemos una relación muy cercana con ellos, nos reunimos una vez al mes y tratamos de informarlos de muchos temas. Entonces, este sería muy, muy importante. Yo sé que lo aprovecharían muchísimo. Claro, con muchísimo gusto, Alexandra. Muchas gracias al doctor Gentil Gómez, a todos los doctores presentes, al doctor Cardona y a Alexandra por coordinar y por esta charla. Y bueno, estamos a disposición en la Fundación para hacer divulgación de estos temas del final de la vida que son tan importantes. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan una muy buena noche todos. Bye, bye. Muy gracias. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones, Alejandra. De verdad que nos has dejado sorprendidos. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Claro. Gracias. Y con mucho gusto lo que se pueda colaborar, ni más faltaba. Muchas gracias, doctor. Gracias.